Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video estamos de vuelta con la cuarta parte de la serie construyendo un controlador MIDI. Sin embargo, hoy nos centraremos en una parte muy especial, la construcción de los platos. Así es, los platos que darán vida a nuestra música. Recuerden que cada paso es importante y que juntos aprenderemos a medida que avanzamos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta aventura. La idea final de este proyecto es llegar a algo como lo que se ve en la foto. Entonces estuve diseñando un poco y viendo cuáles son las alternativas de los platos que podemos hacer. Mi idea inicial fue hacer un plato que gire y detectar este movimiento por medio de un encoder. Si bien el diseño de este tipo de platos es bastante sencillo, ya que es un plato con un rodamiento y un encoder en la parte de abajo, para fines prácticos no me gusta mucho porque se diferencia mucho de una tornamesa, que es donde yo aprendí y donde más me gusta. Entonces quiero hacer un diseño que sea lo más similar a una tornamesa análoga, por lo que este modelo no cumple con las características. O sea, el plato no gira y está totalmente quieto, y ahí es donde uno empieza a usarlo. Entonces finalmente descarté esta idea. Bueno, mi segunda idea fue hacerlo ya más parecido a una tornamesa, donde tenga un disco que gire, o sea, un plato, y en la parte superior un disco que simule el vinilo. La idea inicial fue usar un motor paso a paso y por medio de una correa hacer girar el plato, aunque en la parte interior tenga un eje, un doble eje, por decirlo de alguna manera, y utilizar dos encoders para poder medir la velocidad tanto del disco como del plato. Ya esta idea me empezó a gustar un poco más a lo que yo quería llegar, pero me volvió bastante complejas las piezas para poder construirlo, ya, porque por un lado tengo el motor y la correa, y aparte tengo el plato. Entonces me decanté por la idea de buscar un motor que quede en el interior del plato. Entonces la mejor alternativa a mi gusto era un motor brushless. Entonces empecé a buscar en el mercado que encontraba. Cuando comencé a hacer la búsqueda del motor que me podría servir, la verdad no me fue bastante bien. La gran mayoría de los motores brushless que se encuentran son de radio control. Son motores pequeños que, en cuanto al montaje final de nuestro proyecto, quedaría un poco similar. O sea, tendría que poner una correa y eso agarrarlo al plato. Entonces no me gustó mucho la idea de usar ese tipo de motor. Entonces se me ocurrió utilizar un motor de los Smart Balance, que son este tipo de dispositivos. Yo en alguna ocasión abrí uno de ellos y sé que la rueda en completo es el motor. Y en cuanto al tamaño, es muy similar al tamaño de un controlador MIDI, de unos 100 milímetros aproximadamente. Entonces compré uno que estaba malo y recuperé el motor. Ya voy a dejar aquí la foto del motor y voy a explicarlo un poco. Como se puede ver, este tipo de motor tiene 24 bobinados y 30 imanes. Ya es un motor brushless que viene con sensores de efecto Hall y las típicas 3 bobinas para poder controlarlo. Entonces las dimensiones eran más o menos las que yo quería, solo que el alto del motor era demasiado. Entonces había que ver alguna manera de poder bajar esto, porque tengo con la carcasa puesta unos 40 milímetros de altura, lo que es demasiado. Yo quería llegar más o menos a unos 12 milímetros. Entonces, después de darle vuelta, se me ocurrió desarmar este motor y volver a armarlo en las dimensiones que yo necesito. Después de diseñar un poco, llegué a este diseño inicial, ya donde en la parte interior queda el motor, donde el bobinado queda fijo,
El plato, que es el que va a estar girando, es el que va a llevar los imanes y va montado sobre un rodamiento. Y ahí por el centro de este eje va a haber un par de rodamientos pequeños que llevan un eje hasta la parte de arriba, que sería el disco. Ya, tanto en la parte baja del dispositivo, por decirlo, va a llevar un encoder para el plato y un encoder para el disco. Entonces la idea inicial es leer la velocidad y dirección, obviamente, de ambos encoders, y a través de una operación matemática saber si van girando a la misma velocidad o no, y si esa dirección va en la dirección a la misma del giro o va contraria. Y eso traducirlo a mensajes MIDI para poder hacer el control desde nuestro software. Entonces, una vez teniendo la idea, empecé a diseñar las distintas piezas, partiendo por la modificación del motor. Según las ideas que tenía en mente, lo ideal sería que el motor tuviese un alto de unos 10 milímetros. Ya cuando desarmé el motor, encontré que el bobinado principal tiene alrededor de unos 18 milímetros. Entonces esto había que achicarlo de alguna manera. Entonces lo que se me ocurrió fue separar, creo que fueron 9 láminas, para hacer un motor que quede de una altura de unos 10 milímetros. Así que el paso siguiente fue sacarle todo el cobre. Intenté sacarlo de la mejor manera para poder reutilizarlo después en el proceso. Los imanes claramente eran demasiado grandes para lo que yo quería, así que eso sí lo tuve que comprar. Y el rodamiento utilicé el mismo que trae el motor en el soporte que trae. Luego comencé a desmontar el motor completamente, a sacar todos los plásticos de protección de los entrehierros, y separé las 9 láminas. Aquí lamentablemente se me perdió el video donde lo hice, pero lo hice utilizando un cortacartón y separando con cuidado las láminas. Y ocupé la parte baja de los entrehierros porque no tienen el soporte que se ve en pantalla, sino que tienen el círculo completo, donde yo lo utilicé después para en el diseño 3D, agarrarlo desde ahí. Las demás láminas se pueden utilizar, pero habría que modificarlas haciéndole el corte interior y emparejando todo para que entre después en el diseño 3D. Ya cuando tuve las 9 láminas separadas, comencé a montar todo nuevamente, a poner los protectores plásticos, que son para que no se dañe el cable de cobre al hacer el bobinado, y las láminas plásticas que van entre medio de los entrehierros. Ya lo monté todo, y luego utilizando una Dremel lo corté a la altura para que aloje bien el nuevo cobre. Bueno, como dije antes, una vez armado el motor completo, utilicé una Dremel para ir cortando los plásticos que van en los bobinados. Esto lo traté de hacer con mucho cuidado para que quede a la altura que corresponde. Y luego fui sacando los rebordes con un cortacartón para que no me vaya a dañar los cables al momento de hacer los bobinados. Los bobinados los hice con 40 vueltas cada bobina, y lo hice en conexión estrella, ya, porque este tipo de motor tiene menos velocidad pero un poco más de torque, que es lo que busco en este diseño en particular, porque no queremos que se frene el disco cuando nosotros estemos modificando el sentido de giro del plato. Entonces sí me interesaba que tuviese fuerza y no mucha velocidad, porque una tornamesa gira alrededor de 45 revoluciones por minuto, o sea, no es una velocidad tan alta.
Bueno, y para hacer los bobinados, como se puede apreciar en la imagen, se agrupan en 3 bobinas, ¿ya? O sea, cada bobina va a tener en total 9 bobinados. Ya con eso completamos las 27 bobinas en total, porque son 3 por fase. Aquí la precaución que hay que tener es que, por ejemplo, en el caso de la bobina A, parto embobinando en un sentido y luego la bobina que sigo voy en el sentido contrario y luego en el mismo sentido en el que empecé. Luego me salto 6 bobinas, que son los espacios donde irían las otras 2 bobinas de las distintas fases, y vuelvo a empezar en el mismo sentido de las primeras 3. O sea, en un sentido, en el contrario y luego en el mismo, ¿ya? De todas maneras dejaré una página donde sale explicado y hay una calculadora de bobinados para motores, donde uno ingresa la cantidad de imanes, la cantidad de bobinas y te dice la secuencia en la que hay que bobinarlo. Al momento de hacer las bobinas tenemos que tener cuidado de que estén los plásticos de protección para que no nos vaya a dañar el esmalte del cobre. Y tener mucho cuidado con las cuentas de las vueltas de las espiras, porque si uno pierde la cuenta hay que volver a empezar. Y la verdad me pasó varias veces, porque soy un poco distraído. Pero finalmente lo logré, hice las 40 vueltas por cada bobina y las 3 fases. Ya conecté las 3 bobinas en un extremo y en el otro extremo le puse cables para poder hacer la conexión. Y una vez ya teniendo el diseño del motor, o sea, la construcción del motor lista, empecé a hacer el diseño de 3D de las piezas plásticas que iba a necesitar para poder montarlo todo. Ya, o sea, la campana donde van los 30 imanes, que utiliza imanes de 10 por 3 milímetros, se usan 30 en total. Lo pegué con un pegamento epoxi, cosa que quedaran firmes en su posición. Y con los imanes hay que tener la precaución que al momento de pegarlos se ponen de manera intercalada, o sea, uno en norte y el otro en sur. Y una vez lista ya el diseño 3D, empecé el montaje final del plato. Ya finalmente, cuando tenía todo listo, las impresiones hechas, el bobinado como se ve ya listo, comencé a montar. Ahí se ve el rodamiento en la base, que es el que saqué de la misma carcasa del motor. La segunda pieza, que es la campana, que es la que ya tiene los 30 imanes, y se ve ahí los rodamientos pequeños en el centro del eje. Para la construcción del disco lo hice con PVC y un clavo. Básicamente extendí el PVC y le puse un clavo en el centro del eje, y luego empecé a montar todo ya para probar el funcionamiento. Y en la parte de abajo imprimí una pieza que es un disco donde va a ir el encoder después montado. Ese es para poder leer la velocidad de giro del plato, ya que este gira de manera independiente al del disco. En el caso de los encoders tengo pensado utilizar unos encoders reflectivos, ya que la construcción de los discos codificados son un poco más simples, ya que se puede imprimir. Pero estoy a la espera porque aún no los he comprado, tengo que tener los recursos para eso, pero apenas pueda ya voy a empezar a hacer las pruebas. De momento probé el motor solo con un transformador para corroborar que esté funcionando, pero la idea final es utilizar un FOC. En realidad es un FOC porque debo controlar un motor a bajas revoluciones y de manera bastante precisa, y por eso no utilizo un ESC que va a hacerlo girar a revoluciones muy altas y no me va a servir para lo que yo busco.
Y para probar el funcionamiento, finalmente utilicé un transformador de 6 volts, lo conecté en una de las fases y le doy el inicio con la mano para que comience a girar. Ya el motor funcionó sin ningún problema, y ahí voy a probar la diferencia de giro entre el plato y el disco, para que se pueda apreciar un poco cómo va a funcionar el sistema después con los encoders. Si se fijan, ahí se ve el disco negro del encoder del motor, que se mantiene girando y bueno, no se logra apreciar bien, pero le voy a poner luego una cinta, cosa que se pueda ver la diferencia de giro entre el motor y el disco, digamos, que va a ser ese finalmente el que nos va a mandar el dato MIDI para saber si estamos manipulando el disco o no. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta primera parte del proceso de construcción de los platos de nuestro controlador MIDI. Recuerden que esta serie continúa, así que manténganse atentos para las próximas entregas. Si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Y si no quieres perderte nada, activa las notificaciones. Hasta la próxima, donde continuaremos con nuestro controlador.